Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Hoy, como ya vieron en el título, tenemos una bomba que soltar. Prepárense porque vamos a hablar de la eterna novela entre Demet Özdemir y Can Yaman. Y sí, lo adivinaron, hay celos de por medio. Pero, esperen. No es lo que creen, o tal vez sí. Se van a sorprender con lo que les tengo preparado. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense porque esto se va a poner buenísimo. Antes de que empecemos con todo el salseo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes son los que hacen que esto sea posible. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es como una montaña rusa. Empezó con un romance de ensueño en la pantalla, que traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que todos celebramos. Su química en Erkencikus era innegable, y no tardamos en verlos juntos fuera del set, viajes románticos a lugares paradisíacos, fotos robadas de sus cenas a la luz de la luna, miradas cómplices en las alfombras rojas, todo apuntaba a que estábamos presenciando el nacimiento de una de las parejas más queridas de Turquía, una que prometía eclipsar a las mismísimas Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ. Los fans enloquecían creando hashtags, editando vídeos, y soñando con un futuro de cuento de hadas para esta pareja dorada. Era una fiebre Kandemir en toda regla. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no duró para siempre. De repente todo se acabó. De la noche a la mañana, las apariciones conjuntas cesaron, las fotos románticas desaparecieron de sus redes sociales, y el silencio se apoderó del ambiente. Rumores de infidelidades, incompatibilidades irreconciliables, y agendas apretadas que les impedían mantener una relación saludable inundaron los medios. La ruptura fue dolorosa y aunque nunca se dieron detalles explícitos, la relación terminó de forma abrupta y aparentemente definitiva. Un shock para todos los que creían en el amor verdadero. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, pero siempre bajo la atenta mirada de los medios y los fans. Can Yaman se fue a Italia, donde ha consolidado su carrera y por supuesto, ha seguido conquistando corazones. Su acento italiano es prácticamente perfecto, y su popularidad se ha disparado en el país de la pasta y la pizza. Ha protagonizado exitosas series de televisión y ha aparecido en importantes eventos, codeándose con la élite italiana. Can se ha convertido en un verdadero galán internacional. Demet Özdemir, por su parte, se quedó en Turquía, donde ha protagonizado exitosas series y películas, consolidando su posición como una de las actrices más cotizadas del país. Ha demostrado su versatilidad en diferentes roles, desde comedias románticas hasta dramas intensos, ganándose el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Demet ha demostrado que es mucho más que una cara bonita, es una actriz talentosa y trabajadora. Y como todos sabemos, se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Este matrimonio fue en su momento, la noticia del año en el mundo del espectáculo turco. Una boda de ensueño, digna de una princesa de cuento de hadas, con un vestido espectacular, una decoración deslumbrante y una lista de invitados repleta de celebridades. Parecía que Demet había encontrado finalmente la felicidad y que estaba lista para construir un hogar y una familia. Un final feliz para una historia de amor que todos esperaban con ansias. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El matrimonio de Demet y Oğuzhan fue un evento mediático de proporciones épicas. Una boda espectacular con invitados de lujo y cobertura en todos los medios. Revistas del corazón, programas de televisión, y redes sociales se inundaron de imágenes y vídeos del gran día. Parecía el cuento de hadas perfecto. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. A los pocos meses, surgieron rumores de crisis. Se les veía distanciados en eventos públicos, las apariciones conjuntas disminuyeron drásticamente, y la comunicación entre ellos parecía tensa y forzada. Finalmente llegó el anuncio oficial, Demet y Oğuzhan se divorciaban. Un balde de agua fría para todos los que creían en su amor. Este divorcio generó un sinfín de especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Infidelidades? ¿Problemas irreconciliables? ¿Presión mediática? La prensa turca se llenó de teorías y dimes y diretes, buscando desesperadamente la verdad detrás de la ruptura. Se habló de celos profesionales, de diferencias irreconciliables en sus estilos de vida,
y de la presión constante de los medios por mantener una imagen perfecta. Y como no podía ser de otra manera, el nombre de Can Yaman volvió a salir a la luz. La sombra del pasado siempre persigue. Ahora bien, aquí es donde entramos al meollo del asunto. Los celos. ¿Quién sintió celos de quién? Aquí viene la sorpresa. Según fuentes cercanas a Demet, ella no estaba muy contenta con la actitud de Can Yaman en sus redes sociales. ¿Por qué? Bueno, resulta que Can ha estado muy activo interactuando con sus fans, compartiendo fotos y vídeos de sus proyectos, y sobre todo, mostrando su increíble estado físico. Can no ha dejado de lado su imagen de galán, publicando fotos sin camiseta que incendian las redes y generando suspiros entre sus seguidoras. Y al parecer, esto no le hizo mucha gracia a Demet. Un ataque de celos en toda regla. Ojo, no estamos hablando de celos románticos necesariamente. Más bien, se trataría de una especie de celos profesionales. Demet al parecer siente que Can está aprovechando al máximo su popularidad y que está capitalizando su imagen de galán turco de una manera que a ella le gustaría estar haciendo. Demet siente que Can está recibiendo toda la atención y que ella está quedando relegada a un segundo plano. Demet, aunque exitosa, ha tenido que lidiar con críticas y comparaciones a lo largo de su carrera. Se le ha criticado por su peso, por sus elecciones de vestuario, y por su vida personal, todo bajo el escrutinio implacable de los medios y las redes sociales. Y al ver a Can Yaman triunfando y recibiendo halagos constantes, parece que ha sentido una punzada de envidia. La competencia en el mundo del espectáculo es feroz, y Demet siente la presión de mantenerse relevante y a la altura de las expectativas. Pero, ojo. No nos equivoquemos. No estamos diciendo que Demet odie a Can. Simplemente parece que hay una cierta competencia, una necesidad de validación y un deseo de ser reconocida y admirada al mismo nivel que su ex compañero. Demet quiere demostrar que ella también puede brillar con luz propia y que tiene mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Además, hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo es muy competitivo. Los actores y actrices están constantemente bajo presión para mantener su imagen, para conseguir nuevos proyectos y para mantenerse relevantes en un mercado saturado de talento. Y en este contexto es normal que surjan sentimientos de envidia y celos, especialmente cuando se trata de exparejas que comparten una historia y un pasado en común. Por otro lado, algunos medios turcos sugieren que Can Yaman también podría haber sentido algo de celos, pero no por Demet, sino por el éxito de la serie Amfara, protagonizada por Engin Akyurek, con quien Demet trabajó recientemente. La serie ha sido un éxito rotundo, y la química entre Demet y Engin ha sido elogiada por la crítica y el público. Can, que siempre ha sido muy ambicioso, podría haber sentido que Demet estaba trabajando en un proyecto más interesante y relevante que los suyos. La posibilidad de que Demet esté eclipsando a Can en términos de éxito profesional podría haber despertado sus celos. Sin embargo, estas son solo especulaciones. Lo cierto es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un misterio, un enigma que los fans intentan descifrar sin éxito. Nunca sabremos realmente qué pasó entre ellos y qué sentimientos albergan el uno por el otro. Lo que sí sabemos es que su historia sigue generando interés y que cualquier noticia sobre ellos se convierte en un tema de conversación obligado en el mundo del espectáculo turco. Su historia es un culebrón que nunca termina. Y aquí viene lo más jugoso. Justo después de que se anunciara el divorcio de Demet, Can Yaman publicó una foto en su cuenta de Instagram donde se le veía sonriendo, con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta. La vida es bella, escribió Can, acompañado de un emoji sonriente. Una provocación en toda regla. Obviamente, esto desató una ola de comentarios. Algunos acusaron a Can de ser insensible y de burlarse de la situación de Demet, mientras que otros lo defendieron, argumentando que Can simplemente estaba viviendo su vida, y que no tenía por qué sentirse culpable por el fracaso del matrimonio de su ex. La publicación de Can dividió a los fans y generó un debate acalorado en las redes sociales. La verdad es que no podemos saber cuáles eran las intenciones de Can al publicar esa foto. Pero lo que sí es cierto es que generó polémica, y que volvió a poner el foco en su relación con Demet. La sombra de Can siempre estará presente en la vida de Demet y viceversa. Y hablando de polémicas, no podemos olvidar el famoso episodio del supuesto like de Can a un comentario negativo sobre Demet. Resulta que un usuario de Instagram escribió un comentario criticando el aspecto físico de Demet, y al parecer, Can le dio me gusta a ese comentario.
Una traición imperdonable. Aunque Khan negó haberlo hecho, el daño ya estaba hecho. La noticia se viralizó y muchos fans de Demet se sintieron ofendidos. La acusaron de ser un hipócrita y de no respetar a su ex compañera. Este incidente demostró que las heridas del pasado aún no han cicatrizado y que la relación entre Demet y Khan sigue siendo frágil y susceptible a malentendidos. Este episodio demostró una vez más que la relación entre Demet y Khan sigue siendo tensa y que cualquier pequeño detalle puede desencadenar una tormenta mediática. La presión de los medios y las expectativas de los fans hacen que cualquier interacción entre ellos sea analizada con lupa. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un culebrón en toda regla. Un romance apasionado, una ruptura dolorosa, rumores de infidelidades, celos profesionales y personales, todo aderezado con el glamour y la presión del mundo del espectáculo. Un drama que no tiene fin. Y aunque no sabemos qué les deparará el futuro, lo que sí podemos asegurar es que su historia seguirá generando interés y que seguiremos hablando de ellos por mucho tiempo. Demet y Can son dos figuras icónicas del mundo del espectáculo turco, y su historia de amor y desamor seguirá cautivando a sus fans durante años. Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este salseo. Recuerden que toda esta información se basa en rumores y especulaciones, así que tómenlo con pinzas. Aquí no afirmamos nada, solo especulamos. Ahora sí, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Demet sintió celos de Can? ¿O creen que Can sintió celos de Demet? ¿Qué opinan de su relación? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles más chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo y exclusivas. Besos y abrazos para todos. Chao, chao. Hasta la próxima.